compañeros, soy su compañera Dulce Carolina Arroyo. Yo les voy a hablar sobre la cultura familiar. Sabemos que la cultura familiar, pues como que todos la vivimos día a día. Todos estamos ahí al pendiente de nuestros papás, de nuestros hermanos. Eso hablando como que en términos generales de lo que es la cultura de la familia. Entendemos que la cultura familiar es un grupo de personas mucho tiempo en un ámbito habitual y tradicional de pensar, de sentir y reaccionar al enfrentarse con los problemas que se presentan. Más fácil de entender la cultura familiar son los conjuntos de valores, creencias y normas que se van pasando de generación en generación y que en una cultura familiar pues son las características que se necesitan, ¿no? En el ámbito de las empresas, pues sabemos que tener una buena cultura familiar influye en el rendimiento de las empresas cuando son familiares. Ahora les voy a hablar de dos culturas de familias. Estas son dos historias. Una de ellas son la de los Brickman y Louisville Journal Compañía, que es una compañía de periódicos que en el año de 1986 Barry Brickman, el hijo del señor Brickman, fue el que en 1986 él decide vender la compañía porque cree que es lo mejor para su familia y cree que eso va a hacer que se acaben los problemas en su familia y que haya una paz para su familia, porque él ya se venía viendo problemas en la familia. El señor Brickman, que en el 1918 compra la compañía para la empresa en $1 millón, se muere en 1936 y deja su cargo a Barry Brickman. En 1936 lo deja como presidente de las compañías. La historia de esta familia se crea con Barry, que se queda al frente, tiene 5 hijos. Los 5 hijos toman vidas separadas. El primero de ellos, que era el que se veía más enfocado en que se iba a quedar con la compañía, fallece a los 22 años. Así que el Barry segundo se queda al frente de la compañía. A él le gustaba más la estación de radio, pero decide que está bien y se queda con la compañía de periódicos como presidente. Las hijas toman destinos diferentes y las hijas se van de Louisville y ya no regresan a esta hasta años después, parece que 20 años después. Barry se casó, tuvo 5 hijos, nunca fueron unidos. Ellos siempre se llevaban mucha edad, se llevaban mucha diferencia de edades y tomaron aparte diferentes profesiones, entonces nunca fueron una familia muy unida. Después de no irles tan bien a las hijas, ellas regresan a casa y su padre cree que pues algo que les serviría sería que ellas formaran parte de la compañía. Entonces ellos las nombra miembros del consejo directivo, y al hijo Barry II pues no le cae muy bien la noticia, ya que él llevaba 20 años de su vida al frente de esta compañía y pues no le parece que ellas hayan llegado y ahora tomen decisiones sobre las acciones y hacen llegar las críticas sobre su hermano, sobre qué es lo que está haciendo, por qué lo hace, dónde lo hace. Entonces esto a Barry II pues no le parece muy bien. Entonces después de que hay mucha rivalidad a principios de los 80, otros canales y noticieros pues ya todos saben sobre este conflicto que existe en esta compañía y comienzas a crearles una competencia. Entonces, para cuando se desploma todo esto de los diarios, pues Louisville Times comenzó a cerrar puertas y entonces ellos entran a una junta de consejo y dicen pues qué hay que hacer, y las hermanas de Barry toman la decisión de que se tiene que vender y el padre las apoya.
Barry luchó, lloró con los empleados, él creía que no era la mejor opción, él tenía el 95% de las acciones y él cree que lo mejor es que no se cierre y luchar por la compañía, aunque haya un caos ahorita financiero, pues que se luche, pero nadie lo escucha. Y después de que se toman varios votos de los accionistas, pues se lleva a la conclusión de que sí van a vender y ellos, la compañía que lo compra es Gannon Company, que adquiere los periódicos, agiliza todo el proceso, cambia algunas cosas en el periódico y esto hace que Gannon Company ahora pues tenga más ganancias y se ve que el Louisville Times pues sube en cuestión de ganancias, tiene una mayor utilidad, entonces pues la familia ahora pues se ve como que qué hicimos, ¿no? Y más Barry, que fue el que luchó, que fue el que estuvo allá al frente, pero aquí no hubo una comunicación, no hubo un consejo familiar, entonces se necesitó un consejo prudente, optimista, congruente a la situación que estaban pasando, así que pues este nuevo consejo familiar que el padre Barry primero crea, pues no tiene la preparación, no tiene la información, no hay una unidad cultural de la familia, entonces esto se desploma y es un caos en la familia. Y así Luis Ville pues pasa a manos de otra compañía y termina así esta compañía familiar por no haber comunicación, por no haber una cultura familiar, ¿sí? Entonces, pues este es el ejemplo de esta empresa. Ahora tengo el ejemplo de los Betten y Seattle Times, que esta es otra compañía del mismo, estamos hablando de la misma rama de periódicos. Los Betten, en cambio, estamos hablando 10 años después, en 1990, que los Betten ya llevaban 4 generaciones antes con la compañía. Ellos llevaban 100 años ya con esta compañía y no pensaban ellos como familia, una vez que se pasaban la herencia, ellos no pensaban en una herencia de dinero, sino que ellos lo veían más como una herencia de una responsabilidad administrativa. Ellos creían que el Seattle Times era una corporación a la cual tenía que darle, se le tenía que dar un esfuerzo. Entonces en esta compañía pues sí había un liderazgo, sí había un grupo familiar unido. Entonces, en los 1990, que comentan aquí, para Frank Betten, presidente y editor en ese entonces de Seattle Times, recordaba que, pues, que uno de los objetivos que se habían fijado generaciones anteriores era perdurar la propiedad, es decir, que la propiedad siguiera de generación. Entonces, ellos querían que este objetivo que siguiera, pero en los 2000 la compañía pues tuvo problemas financieros, tuvo una huelga con los empleados, entonces tuvieron en mente pensar que podían cerrar y vender de tan complicada que estaba la situación. Pero entonces la familia no desistió, seguían al frente y al darle la vuelta a la gran adversidad recordaron que su compromiso ya hace varias generaciones era perdurar la propiedad. Entonces, después de varios intentos, la familia se reunió, pasaron los problemas que tenían, hicieron una reunión que se llamó la quinta reunión familiar de los Betten y en mejoraron su guardia, la compañía creó una nueva edición, en lugar de llevar 2 ediciones, se llevaban 6 ediciones diarias, entonces también tenían dos programas o dos medios por internet, o sea, comunicaban también las noticias por internet, eso incrementó sus ganancias enormemente, tenían por los 90 tenían cerca de 30 millones de dividendos que repartir, entonces a la empresa le fue muy bien, ya que ellos no desistieron, ellos tuvieron liderazgo empresarial, unión familiar, tuvieron una cultura familiar, ya que llevaban generación en generación, de eso se trata la cultura familiar, de llevar de generación en generación estos principios de unidad, de compromiso, de esfuerzo. Entonces ellos sí tuvieron esta perseverancia, quisieron continuar con la empresa
y lo obtuvieron y tuvieron muy buenas ganancias, ¿no? Nada que ver con los Big Man. Entonces, pues, aquí en los Big Man hubo un desastre total, ellos no tenían esta unidad familiar. Entonces, aquí se habla de que los Bethlen sí tuvieron un consejo familiar, sí ellos sí se unieron y tuvieron ese consejo de decir, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero como consejo, y en los Bethlen, o sea, no, en los Big Man, perdón, no hubo tal consejo. También, pues, lo que se le llama la dinámica de suma cero, no existió de yo soy más y yo quiero más, entonces no hubo ese tipo de envidias. Sí hay que aplicar la dinámica suma cero en todas las empresas familiares y así mismo la cultura familiar, pero en este caso no había envidias, no había recriminaciones a quién hacerle de quién ganara más y quién ganara menos, porque como dicen ellos, la herencia que se tenía era una herencia de responsabilidad hacia la empresa. Entonces la dinámica de suma cero, como decía, es una dinámica, es un juego. La empresa la comienza a ir en mal, entonces todos quieren tener más ganancias, quieren tener más de ese poquito que se va a obtener de la empresa. Entonces aquí los miembros de la familia fundadora sumarán las ganancias que se han tenido y se le restarán las pérdidas y dará cero. Y más explicado, si pierden todos, pues ganan. Si pierden todos y si ganan, pues ganan todos. Los beneficios de los consejos familiares. Generalmente la creación de una empresa familiar conlleva ilusión, trabajo, esfuerzo y altas expectativas respecto a lo que se puede lograr con mayores ventas, más dinero y mayor bienestar. Los consejos familiares son un foro confiable para instruir a los miembros de la familia en lo referente a la empresa. Los beneficios, entre los consejos familiares son conversar sobre los desafíos de la empresa familiar, separar los ámbitos de lo privado y lo laboral, asignar roles y responsabilidades, pagar lo justo por el trabajo familiar, aceptar y administrar los conflictos, impulsarse sobre las características de la empresa. La unidad familiar pues, es un indicador de confiabilidad en el uso adecuado de las prácticas directivas y familiares. La unidad familiar es también un elemento determinante en la relación entre la familia propietaria y la empresa y por lo tanto coadyuva a que las competencias medulares se conviertan en un conjunto de ventajas comparativas. Es decir, si hay unidad familiar, pues lo vemos como que en una empresa donde no es familiar, pues no hay esa comunicación, no hay esa ventaja que pueden tener los de la familia porque se conocen, porque tienen pues más comunicación entre ellos. Valor de la empresa familiar. Debido a que en una empresa familiar existe unidad, esta familia se manifiesta en una cantidad correcta y positiva que se ve reflejada en las ventajas competitivas de la empresa, como ya lo habíamos dicho. La planificación y la elaboración de políticas. Siempre se deben de hacer políticas y planificar, tener una planificación debido a que, pues, cuando es una empresa familiar, pues, para que no haya problemas. Debe de haber, entre las políticas que nos destacan aquí, son políticas de empleo, políticas de subcontratación, política de servicio, un coordinador de consejo familiar y política de servicio en comité, política de dividendo, política de liquidez y constitución familiar. Para el manejo de conflictos, decimos que los problemas más significativos son la frustración por falta de inclusión o influencia, molesta por falta de igualdad, frustración por política de dividendos y falta de liquidez. Estos problemas deben de ser aprobados por los consejos familiares y resueltos a través de sus mejores tácticas y estrategias. Esto sería todo en cuestión a una cultura familiar, a un consejo de familia y la importancia de tener un consejo familiar en una empresa de familia. Gracias.